Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez, comenzamos. Para esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi queridísima Gracia Alzaga. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación, querido. Y, por supuesto, de casa, nuestro también eres de casa, Gracia. Ay, Pero permanentemente en el programa, Víctor Arburo. ¿Cómo estás, Vic? Hola, Jonathan, bien, gracias. Y pues qué bueno tener aquí a Gracia. Bien, también está Baby Yoda, un poco pálido, lo va a ver usted en su televisión. Anemia. Pero está bien de bien. salud. Hay que decir esto, que está bien de salud. ¿Desayuno? No, ahorita está en ayunas. Pero... Está en ayunas. Bueno, vamos a ver los titulares de esta semana, rapidísimo. Ahí está lo de la crónica, una cuarta parte de los posgrados no prioritarios, las becas están en riesgo. Bueno, eso fue lo que tiene que ver con la información nacional, pero bueno, ponen de forma destacada, gana y se devalúa el peso argentino. ¿Cómo ven este triunfo de la...? Bueno, es que él sí es de ultraderecha, ¿no? Entonces es el triunfo de la ultraderecha. Hay quienes intentan decir que Milei no es de ultraderecha, sino que es un antisistema, cuando, sobre todo las generaciones más jóvenes, que eso es lo que me llama mucho la atención, porque cuando hablan de Milei hablan como una persona disruptiva, ¿no? Porque él mismo se ha vendido de esa forma, con el cabello desordenado. Eso pasa, creo que con los últimos líderes, Trump, Bolsonaro no, el de... Boris Johnson, no, pasa con muchos líderes que quién sabe por qué él o sea, odian a la gente y odian el cepillo, no sé, si hay coincidencias en eso. Pero bueno, aquí el punto es que es un conservador de ultraderecha que se ha vendido como una persona antisistema y que evidentemente trae como toda esa ola de desencanto de esa parte progresista, que creo que también hay que admitirlo, nos hace falta mucho, no nada más ganarle la narrativa, sino también pues rebasar por la izquierda, porque yo sí le puedo dar algo de razón a Milei, y eso yo espero que no se malinterprete. Pero puede ser controversial. Puede ser controversial, pero también Milei habla siempre de no ser tibios, o sea, de no titubear, de vamos por esto, y a la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, le hace falta mucho, y el presidente López Obrador también lo dijo, que es importante no cizaguear. Sí. Es importante, si vamos a ser de izquierda, somos de izquierda, y no aceptamos tratos ni con la derecha, y tenemos que estar siempre con el pueblo. Rapidísimo, ¿algún comentario de esto? Nos vamos Pues más. justamente la paradoja, ¿no? Que a un librecambista, pues sean los propios mercados los que lo castiguen, ¿no? Sí. O sea, se deprecia el peso argentino y pues qué miedo que llegue este tipo a la presidencia. No, de por sí ya están mal económicamente y luego con esto se ponen más nerviosos los mercados. Vamos a ver más otros titulares. Bueno, reclama 3.500 millones de pesos, empresario peñista. A ver, otro más. Acusa a Ebrard golpes de 4T, y esto conectado con otro, me parece, de Milenio. Rapidísimo, Víctor, ¿cómo ves este mensaje que ya es literalmente un berrinche, pero con un nivel ya muy grande de prepotencia por parte de Marcelo, el salir y empezar a hablar sobre, prácticamente lo que está diciendo es que el gobierno federal está interviniendo a favor de una de las aspirantes de la... Siento que es un chantaje, ¿no? O sea, porque si uno ve todas las encuestas de manera sistemática, la que quieras, excepto la que presentó él, pues todos le dan la ventaja y da doble dígito, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Entonces, siento que es un chantaje y pues está tratando de subir la vara de negociación. Yo creo que sabe que va a perder, pero pues a ver, sacar la mayor cantidad de lugares que pueda, o pues una necesidad hacer... Cuando estamos teniendo enfrente al enemigo, no podemos desde adentro pelearnos. O sea, el llamado no nada más del presidente, sino de todo el movimiento, siempre hemos buscado la unidad. Y en estos momentos en donde se busca la sucesión, no de una persona, sino de un proyecto, hablar ya desde la ambición y desde el decir soy yo o no es nadie, sí. Entonces eso pues obviamente va a tener consecuencias muy graves dentro del movimiento. Hace un tiempo yo decía que al final de todo este proceso iba a ser bastante interesante porque íbamos a conocer a las corcholatas tal cual son, y creo que sí estamos viendo a cada una tal cual son, ¿no? La altura, la visión de proyecto, como tú dices, yo veo a un Marcelo con una ambición ya muy, muy desagradable, incluso un poco hasta, sí, desagradable, en el sentido de que soy yo, son mis encuestas, son mis números. Hasta ahora dice que él va a levantar una encuesta también, paralela. Ah, eso yo no sí, lo sabía. Sí, va a levantar una encuesta, un sondeo, la Rubrum, ¿no? En donde él va a decir, y si no coinciden con las otras, pues entonces seguramente ahí vendría el rompimiento. Yo solamente voy a decir algo, es innegable
que ha estado invisibilizando a los otros 4 contendientes. O sea, Además, no también puede... se les va a la yugular a las otras Claro, o sea, contendientes. no puede decir que únicamente son 2 personas en Sí. este proceso. O sea, ¿qué Sí. pasa con los demás compañeros, no? Sí, 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 desagradable la manera en la que Marcelo, quien lo esté asesorando, o si es porque él lo está decidiendo, es terrible. Pero bueno, vamos a pasar a lo más absurdo. Quiero que empecemos con esta absurda. Es un video de Ciro Gómez Leiva con una entrevista que tuvo en Latinus con Carlos Loret de Mola. ¿Lo vemos? Adelante, Y lo adelante. comentamos. Buleador en el patio de recreo de la secundaria. Él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión, y te bulea todos los recreos. Y cuando estás en el piso y te están pateando y te están escupiendo, dice, pero es parejo, ¿eh? Es parejo. Es la comunicación circular, estoy ejerciendo mi derecho de réplica. Hay mucha malignidad. Pues ahí está Ciro Gómez Leiva, que bueno, también le faltó, bueno, sí creo que sí estaba llorando, le faltó que se le salieran las lágrimas. ¿Cómo ves pensar que un medio de comunicación, un medio hegemónico, un medio corporativo con intereses económicos más que periodísticos y de comunicación, es al que bulean, es el débil del recreo? Cuando lo que se sabe es, sí, López Obrador ganó la presidencia de la República, pero eso no significa que sea el hombre más poderoso, ni significa que sea el poder más poderoso del país. Existe el poder económico, la oligarquía, Claro. los poderes fácticos y, por supuesto, también el crimen organizado que hoy juega y es parte del proyecto de la derecha política. No, Claro. pues ya está Francisco Cabeza de Vaca. Bueno, claro, como sí, el coordinador de seguridad, de seguridad del de frente ellos, opositor, claramente. Dios mío. Entonces, ¿cómo ves ahora a Ciro Gómez Leiva haciéndose la víctima cuando ellos utilizan el poder mediático y económico para calumniar, para mentir y para ofender? Porque eso es lo que hacen todos los días, en todos sus espacios. La estrategia política del presidente y comunicativa ha sido de las mejores en toda Latinoamérica. Y eso lo dijo ayer, lo dijo hoy la persona de Argentina que estuvo en la mañana diciendo, este es un espacio importantísimo que debemos de replicar en todos los gobiernos y que se debe hacer porque es una forma de responder ante todas esas mentiras y desinformación que hacen todos los días los medios. No es la primera vez, ¿no? O sea, Sí. vamos, desde que antes, incluso que empezara el gobierno, con el famoso Longaniza Gate, todos Sí. a sacar, o sea, de manera sincronizada, y pues aquí los vemos. Sabemos a Ciro en Latinus, o sea, en realidad, yo estoy seguro que debe haber chats, ¿no? Entre ellos así de, bueno, y hoy el nado sincronizado va a ser este, ¿no? Y vámonos todos. Fíjate que a propósito del lado sincronizado, tenemos el video, porque creo que sí es muy importante. Yo cada vez me asombra más estos medios, pero el nado sincronizado con respecto a tratar de inventar que el presidente se estaba burlando Sí. de una tragedia. Y hay gente que se lo cree. No, por Sí, supuesto, claro, porque yo ya ayer está vi en un los buen de chats, está en personas, todos sí. lados ya el que el presidente, bueno, no en los chats, en todos los periódicos, en las Sí. columnas y hasta en las portadas. Y hay que decir una cosa, dentro de los que hoy, por ejemplo, defendieron al presidente de la República, en este caso fue justamente Ciro Gómez Leiva, al decir, no podemos atribuir que el presidente se estaba burlando de los jóvenes, porque no se escuchaba justamente lo que los reporteros estaban en la conferencia de prensa. Parece que estos conductores, columnistas que escribieron que el presidente se burló sin pruebas contundentes, nunca han ido a una conferencia de prensa. Sí, claro. Y no saben la distancia entre donde está Es que realmente el nunca han ido, templete no quieren. y donde están ellos, que empiezan de repente la gritería todos a preguntar su agenda, sus intereses, lo que quieren preguntar. El presidente no los escucha. No, y ¿no? aparte, bueno, yo ayer, casi todos los días veo la mañanera, pero ayer inclusive me estaba riendo lo que dijo, o sea, del chiste Sí, que, del chiste que de la- comentó, y de repente me meto a Twitter y veo que el primer tuit del Reforma fue ese, o sea, que Se se burló, burla y de hasta, los hasta yo me 5 sentí mal jóvenes. porque dije, me reí de algo que no me tenía que haber reído. Exactamente, porque no lo escuchaste. Porque no lo Tampoco lo escuché. escuchó el presidente. Sí, no, no. Vamos a ver el video. ¿Qué escuché? Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá.
por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado, mejor los 200. ¿Ustedes creen? Bueno, adiós. ¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, no contesto? ¿Pero qué cosa? ¿Qué escuché? Nada. Por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito, no escucho. Y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos, malos de Malolandia, pero no pasarán. No pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras, para poder aclarar, porque si no, imagínense, con toda la lanzada en televisión, en radio, en los periódicos, 8 columnas en Reforma. Y luego dicen que el presidente es el que bulea en el recreo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra absurda que va conectada, son dos ahí conectadas, pero vamos con la de Valeria. Pónganmela, por favor. Está Valeria Moy, su columna Buenas y Malas en la reducción de la pobreza. Víctor, dice ella, manteniéndose en esto que decíamos, Gracia, como equilibrados, como lights, en medio, no tomando una postura. Su primer párrafo de este escrito dice, qué difícil parece ser para unos y para otros el reconocimiento de los avances y de los retrocesos, pero sin poner en contexto que estos avances en una cuestión histórica es verdaderamente importantísimo y que en todo caso esos retrocesos son cuestiones pendientes del pasado que se van solucionando poco a poco porque no se puede solucionar en tan poco tiempo toda la desigualdad, toda la pobreza, toda la desgracia de país que nos dejaron. Y además está hablando de un tema en particular que ya lo hemos comentado, que tiene que ver solamente con el aseguramiento, ¿no? El aseguramiento médico, que básicamente es el cambio del seguro popular, que en sí el seguro popular, como bien sabemos, ni construyó más infraestructura, ni contrató más personal médico en realidad, sino que básicamente lo único que hizo fue una fuerte campaña de credencialización. Y empezarle a cobrar a aquellos para los que sí les alcanzaba a pagar, que anteriormente hubieran sido atendidos de igual forma, ¿no? Ya sea por ahora el IMSS Bienestar, en su momento IMSS Prospera, IMSS Oportunidades, etcétera, que básicamente son las mismas clínicas que existen desde tiempos de López Portillo, ¿no? Eso por una parte, pero justamente, o sea, a la gente que realmente le está costando muchísimo trabajo reconocer los avances, pues esa gente como Valeria Moy, ahorita vamos a hablar también de Sofía Ramírez, que en realidad son intercambiables, tienen exactamente el mismo perfil, pertenecen a estas supuestas organizaciones de la sociedad civil de capital variable, ¿no? Como un es el INCO, que de ahí salió justamente el actual director del Reforma, de ahí salió Valeria Moy en su momento. Después se fue a México Evalúa, ¿no? Perdón, a México ¿Cómo vamos, no? ¿Cómo robamos? Y bueno, después la mandan otra vez de regreso a ser directora del INCO. Y Sofía Ramírez, ¿no? También dices que en esta organización... Sofía Ramírez estuvo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Claro, se dan toda la vuelta. O sea, nada más y ahora todas las mismas organizaciones. Ahora es la directora de México, ¿cómo vamos? Dices Ajá. que también tu amiga, ¿cómo se llama tu amiga? Viridiana Ríos, hace muchos años también fue directora. O sea, son de la misma. Y todas estudiaron en el ITAM, todas estudiaron en Economía, o sea, tienen más o menos exactamente, o sea, son perfiles perfectamente intercambiables, ¿no? Y es a ellos a quienes les cuesta reconocer que la pobreza extrema por ingresos, debido a los incrementos al salario mínimo históricos, pues está justamente en un mínimo histórico. Sí. Les cuesta mucho trabajo aceptar que la premisa del proyecto, lo medular del proyecto de López Obrador, que era primero los pobres, Claro. tiene un efecto del que todavía ni siquiera estas cifras nos hablan de lo positivo y de lo que en verdad está pasando en el país, en el México profundo, en el México íntimo. Ese que desgraciaron ellos, Sí, ese que despreciaron ellos, ese que condenaron ellos a esa desgracia. así es. ¿Cómo ves? Yo ahí no coincidiría porque Viri ha tenido, a pesar de que de repente igual si zaguea mucho, en datos, ella fue la primera después de lo del ENIG en decir, a ver,
lo que viene del Coneval. Vamos a hacer un debate. No, yo sé. No, pero ella fue, o sea, de las primeras que normalmente entre la oposición pues le alzan la mano por ciertas cosas que dice. Ella fue la primera en decir, a partir del ENIC, lo que viene del Coneval es que vamos a tener menos pobres. Entonces, desde ahí también se empezó a generar mucha especulación sobre si realmente el Coneval iba a tener como la misma premisa que tuvo el ENIC. Y eso fue la realidad. O sea, ahorita los datos duros es que de 2020 para 2023, bueno, 2022, hay 5 millones menos de pobres en México. Y desde 2018 creo que son 8.9 millones Casi menos 9. de pobres. Entonces, esos son los datos duros. Sí, evidentemente hay áreas de oportunidad, como en cualquier cosa. En 6 años no se puede hacer todo, pero también vamos, inclusive hasta con la nueva escuela mexicana, con toda esta estrategia para que los alumnos se incorporen nuevamente a, inclusive, pero es que tengo tantas ideas con lo de la educación, porque con la modificación del artículo 4º constitucional, entonces ahí ya hubo una modificación. ¿Para qué? Para realmente hacer un llamado para que los alumnos, para que los jóvenes accedan a la educación. Entonces eso mismo sucedió en este sexenio, no es el artículo 3º constitucional, perdón. Y lo mismo con el acceso a la salud, ya con las modificaciones a la Constitución, con los cambios, con IMSS Bienestar, ya cada vez vamos a ver más resultados sobre lo que queremos y necesitamos en este país. Sí, Entonces, basta ver en eso de la salud que ya no vamos a ver la otra columna de Sofía Ramírez. El tiempo que ya yo sí quería comentar no nos algo va a dar. ahí. Rapidísimo. Ella dice no fuimos Dinamarca. Bueno, también no ha terminado el sexenio, ¿eh? sí. No se froten las manos esos que piensan que no se va a lograr pacificar al país, que no se va a tener el sistema de salud que ha prometido el presidente. Bueno, el presidente asombra con las decisiones y estamos en un proceso de transformación profunda. Entonces, bueno, a ver, Yo lo rapidísimo. que quería comentar es básicamente que ahí dice que, los aumentos al salario mínimo vienen desde 2016, o sea, no da el crédito. O sea, sí hubo aumentos del salario mínimo, pero 3 pírricos. pesos. Pero ¿cuánto fue? Pero pírricos, justamente. O sea, es ridículo que estén diciendo, o sea, esto no ha logrado este gobierno y está aprovechando el crecimiento económico. A ver, espérame, ¿qué no estabas diciendo antes que justamente México es de los países que más ha tardado en recuperarse y ahora siempre sales con o sea, estás diciendo lo contrario, ¿no? O sea, hasta se contradicen en eso. Y difiero de lo de Viri. O sea, Ya no nos vamos de acuerdo con el debate. era innegable, o sea, ante los resultados del ENIC que va a bajar la pobreza. O sea, estas son patadas de ahogado lo que hace esta gente, pero vamos, muchísimos lo dijimos antes, Sí, o sea, que entre los sí, resultados del ENIC coincido. y, o sea, con el desempeño de la pobreza laboral era obvio que iba a bajar. Bien, pues vamos a ir ahora sí a decidir quién gana lo más absurdo de esta semana. ¿Por quién Lo votas? que diga mi dedito. Pues yo digo que Ciro Gómez Leiva, yo no sé. Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva. ¿Tú qué piensas? Ya, para ser disidente pensaría, pues que estas dos señoras, ¿no? Valeria y Sofía. Sí. Sí, bueno, yo también pienso que tiene que ganar Ciro Gómez Leiva. Me parece que, de hecho, es la segunda vez que gana. Ahorita ya nos lo contará mi queridísima Sandy. Vamos a los hilos neoliberales. Bueno, estamos ya en los hilos neoliberales y como cada semana me da muchísimo gusto saludar a mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Jonathan, muy contenta de estar hoy aquí con Gracia. Bienvenida a este espacio en donde nos vamos a divertir y ya los vi bien divertidos. Sí, además. estamos muy divertidos. Ya los vi muy divertidos, pues ¿qué les parece si vamos a divertirnos más? ¿Más? Con esta Bueno. segunda vez de ganador de Ciro Gómez Leiva. Venga de ahí. No ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos a Ciro Gómez Leiva como ganador de lo más absurdo, cuando nuevamente vuelve a coronarse como rey de la semana. Y como en este espacio somos muy generosos, nos vimos obligados a rendirle honor una semana más y las que se acumulen. Así que comenzaremos con su liga número 1, que lo une a Rosario Robles, que salió a defender a Ciro Gómez Leiva de los supuestos ataques que ha recibido de parte del presidente Andrés Manuel, como un vil muégano de resentidos que tiran la piedra y esconden la mano. Porque el que nada debe, nada teme, y yo soy inocente. Robles, quien se perfila ahora para triunfar en Netflix gracias a su serie documental titulada Rosario de México, que se estrenará en enero de 2024, fue acusada por participar en la estafa maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Robles Berlanga fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, aproximadamente a las 8:35 horas del martes. El origen de la detención de Robles fue un desvío de más de 2,000 millones de pesos, originalmente destinados a programas sociales.
y que ella como secretaria de Desarrollo Social debía gestionar correctamente. Sin embargo, estos recursos perdedizos aparecieron en la cuenta bancaria de un reducido grupo de empresarios, por lo que Robles fue detenida y llevada al reclusorio de Santa Marta. Y aunque finalmente fue absuelta de cargos penales, pero no administrativos, ante nuestros ojos quedó claro que los recursos públicos estaban a la buena de Dios con las administraciones pasadas. Porque sí creí que iba a ser mejor presidente, pero creo que lo amarró su deseo de venganza, se quedó atrapado en el 2006. La segunda liga lo une con Lili Telles, que también salió a su defensa, asegurando, según datos de Infobae, que la expresentadora de TV Azteca dice que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha hecho nada para capturar a los autores intelectuales del atentado contra Ciro Gómez Leiva, y que el hecho de que al día de hoy haya 13 detenidos por el caso es irrelevante. Queja a la que se une Xóchitl Gálvez, que muy lejana a la sororidad que ambas presumen en redes, atacan a Ernestina Godoy, asegurando que la fiscal abraza a los delincuentes. Lo que más sorprende es que para otros casos en los que también serviría que alzaran la voz, no dicen ni pío. En fin, el privilegio de ser Ciro Gómez Leiva y revelarse como víctima tras un ataque que resulta muy sospechoso. Y siguieron disparando. No paré el coche. Levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo, sacando el cuerpo de la motocicleta, disparaba contra el parabrisas del coche. Vamos con la liga número 3 por el día de hoy. Y es que esta semana, Ciro se une al canto del victimismo de la mano de ni más ni menos que de Carlos Loret de Mola, asegurando que ambos han sufrido censura y persecución por parte del actual gobierno. Y como lo vimos en el video, son víctimas de bullying presidencial. Términos domingueros y muy convenientes para dos periodistas con casa en Miami y demás privilegios ganados por la salamería y la falta de ética. Y si no, que le pregunten a los montajes, pero de preferencia que se lo pregunten en francés. Pues ahí tenemos nuevamente ganador, Ciro, que se perfila para ser el ganador ya del final del año de los premios. Y les traigo un comentario el día de hoy. Hay un libro que se llama El Manual de la Víctima, de Daniel Giglioli, que es un escritor italiano, y viene muy al caso con el tema de Ciro. ¿Qué pasó con este periodista? No sé si se den cuenta que a raíz de su atentado se han ido cada vez metiendo más en este personaje víctima. Tanto él como los que se han sumado a esto, que incluso ahí Xóchitl Gálvez también alzó la voz por él, por decir que no se le defiende. Y es que, ¿qué pasa naturalmente? Es un mecanismo social que describe el escritor en el manual. Dice, cuando uno ve una víctima, lo natural que ocurre en nosotros, los humanos, es querer protegerlo, querer abrazarlo. Y más si es alguien al que no se le ha dado justicia todavía, ¿no? Porque él juega con ese papel, a pesar que hay 13 detenidos y que hay casos en los que todavía no se ha podido avanzar, él muy privilegiado, con protección y todo, pues ya hay 13 detenidos. Entonces, juega este papel de víctima, sigue jugándolo. Esta semana con este comentario del bully de Palacio, pues es una muestra total de cómo se quieren personificar ellos, diciendo, pobrecitos de nosotros, nos están haciendo daño desde la mañanera. Y fíjate, curiosamente defiende al presidente esta semana, pero después de atacarlo, ¿no? Entonces es como un estira y afloje. Es de los periodistas más mustios que tenemos en el país, porque me parece que hay unos que son bien definidos, ¿no? A la Raki y todo, Franco, su odio, su malicia, su perversidad. Pero Ciro Gómez Leiva es de esos periodistas mustios que pegan, que golpetean, que inventan, que se llevan pesado y que no quieren que les conteste el presidente en su derecho de defensa como ciudadano y como representante además de un movimiento popular histórico en el país, porque además eso no se lo reconocen. No es que te pegues, no es que me peguen a mí a López Obrador, es que le están pegando a todo un movimiento y a todo un proceso de transformación. Rapidísimo, Gracia, conclusiones con respecto a Ciro. No podemos meter a todos los periodistas en el mismo costal. O sea, hay periodistas que son verdaderas víctimas del Estado
Y creo que al meter al mismo costal y que Ciro Gómez Leiva hable de él mismo como una víctima, invisibiliza a todos los periodistas de a pie, que inclusive han tenido que pasar por mucho, e inclusive muchos de ellos fallecidos, para que ahorita en este momento él se esté siendo la víctima. Yo pensaría que es como la estrategia priista, ¿no? O sea, en eso se le ve su purismo cultural, que es primero pego y luego sobo. Sí. Que esa era clásica, ¿no? Y pues con esa de alguna forma me trato de congraciar, justamente. O sea, vean cómo yo no estoy loco, igual que Alasraqui, ¿no? O sea, que pues sí es un desquiciado, pero en el fondo Ciro también lo es. Pero pues juega este juego, ¿no? De decir, bueno, pues primero pego y luego te sobo, ¿no? Sí. Qué lejos está ese Ciro Gómez Leiva de cuando transmitió todo el proceso del desafuero, cuando le pidió justamente a Epigmenio Ibarra el poder transmitir todas esas partes de las grandes y masivas concentraciones. Pues ese Ciro ya no existe. Ya no existe, ¿no? Lo vemos nuevamente, pues sí, tirando la piedra, escondiendo la mano, como lo has dicho, mustio, acomodaticio, y pues veremos lo que viene durante los próximos meses en este papel de víctima. Se puede todo y somos intocables. Somos víctimas, soy intocable y soy canonizada. Que hasta Xochitl decía, sí, decía Xochitl que su amenaza era que la tiraran de la bicicleta, ¿no? Exactamente. Ese era el gran, por eso ya no usa bicicleta la señora. Se meten a su barril a llorar. Sí, no, bueno. Pues el tiempo se nos terminó, pero fue un gustazo, mi querida Gracia. Ay, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Oye, pero gracias. tomates alambrito, por favor. Sandy, el sábado a las 4, en resumen, es, ¿verdad? no se pueden perder en resumen sábado a las 4 de la tarde y ya se siguen viendo aquí lo más absurdo de los medios. No se les olvide. Y el lunes a las 10 de la noche, no se pueden perder aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez, que esté muy bien.